Quiero hablar de la muerte de Javier Jacuzzi, el jugador de fútbol que murió por la histoplasmosis, una enfermedad infecciosa que suele ser casi asintomática. Se murió a los 43 años en la Ciudad de México, donde se desempeñaba en el Club Querétaro, muy cerquita del DF. Estoy en contacto con quien va a hablar sobre este, este tema, y esta es una patología causada por un hongo en muy pocos casos que genera cuadros graves. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en L2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Me escucha bien? Hola, Hola, sí. doctora. Sí. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, ahí sí te escucho. Ahí está. Doctora, ¿qué es la histoplasmosis? Sí, la histoplasmosis es una enfermedad causada por un hongo que tiene una amplia distribución en el mundo. Si bien está bastante descrito en el hemisferio norte, en la zona de Estados Unidos, Canadá y México, también está presente en el cono sur, en América del Sur. De hecho, también es endémico en Argentina. Y es un hongo que, digamos, tiene un ámbito específico en donde suele crecer, que es en los lugares en donde hay abundante excremento de aves, de distintos tipos de pájaros o de murciélagos, por ejemplo, porque esos excrementos aportan nitrógeno, que es, digamos, un elemento esencial para la supervivencia de este hongo. Entonces, las personas pueden adquirir la infección al exponerse a ambientes en donde el hongo está presente, y por eso es que es más común cuando una persona ha hecho, por ejemplo, una actividad en una cueva, en una caverna, en un gallinero, en un criadero de aves, en una granja. O a veces también puede suceder cuando uno ha asistido a una demolición o, digamos, algún tipo de excursión en algún edificio abandonado, donde uno puede llegar a inhalar estas partículas del hongo que ingresan por el pulmón. Y como te digo, como vos bien lo dijiste, en la inmensa mayoría de los casos las infecciones son asintomáticas o son leves y autolimitadas, pero en algunos casos, en algunos pacientes puede ser muy grave, especialmente cuando la cantidad digamos, de hongos que se ha inhalado es muy importante. O sea, cuando lo que nosotros llamamos inóculo, o sea, la cantidad de microorganismos que están involucrados en esa exposición es muy alta, o cuando las defensas de la persona son bajas, suelen producirse infecciones que tienen mayor severidad y que a veces pueden incluso ser diseminadas y por supuesto potencialmente mortales. Tal cual. ¿Qué estudios pueden determinar rápidamente como para salvarle la vida a una persona que está esta enfermedad, y cuáles son los procedimientos, si es que existen, para, para correr al paciente de un destino trágico como el de este jugador? Sí, a ver, lo primero que hay que decir, porque creo que la gente no se tiene que asustar, esto no es algo, digamos, frecuente o por lo menos frecuente de la práctica asistencial. Son cuadros que cuando tienen severidad son graves y motivan rápidamente la internación, ¿no? En ese contexto, el antecedente de haber estado en algún lugar como estos que mencioné suele ser muy relevante, ¿sí? Un establecimiento agrícola, un gallinero, esto, cavernas, cuevas, una excursión determinada. Bueno, ese antecedente es muy relevante para sospechar la enfermedad. Y después, por supuesto, dentro del ámbito clínico, cuando se presenta un paciente con una neumonía de estas características, grave, con algunas características de imágenes, y a veces con algunas otras manifestaciones, tanto en el laboratorio de sangre como a veces en la piel, pueden generar el indicio de esta patología, y se hacen estudios sobre el líquido broncoalveolar, o sea, el líquido de los pulmones. Se pueden hacer estudios de sangre que conduzcan al diagnóstico, ¿sí? Ujú. Pero para que la gente no se asuste, no es algo que es de todos los días, ¿está? No es que a cualquiera, digamos, le puede pasar que tenga un cuadro letal por histoplasmosis, no es tan habitual. Tal cual. Estoy charlando con la doctora infectóloga Leda Guzzi, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, matrícula nacional 108.630. Y dentro de esto es algo que está dado uno entre muchos, digamos que no es frecuente. Sí, no, es una enfermedad relativamente inusual y probablemente
como hablábamos al principio, la mayoría de las personas la cursa de una forma leve o asintomática, que no llega ni siquiera a motivar la consulta, o que bueno, si la persona consulta igualmente pasa como un cuadro común. Son muy pocos los casos que tienen cuadros graves pulmonares o invasivos, generalizados, es decir, donde el hongo ya no solo llegó al pulmón, sino que además pasa circulación sanguínea y se expande por el resto del cuerpo, se ubica también en el hígado, en el vaso, en los ganglios linfáticos. Bueno, en esos casos que son mucho más graves, por supuesto, hay todo un cuadro clínico y demás que permite la sospecha y que los médicos lleguen a un diagnóstico, ¿no? Tal cual. Pero no es una patología frecuente. Yo no sé cuál habrá sido la situación de esta persona, de este jugador, si él habrá tenido una exposición o no, digamos, no conozco nada del detalle clínico de él, pero en general para que una enfermedad por histoplasmosis ocasione el fallecimiento tiene que haber habido una muy alta exposición a este microorganismo o una falla, ¿no? Del sistema inmunológico, de las defensas de la persona, o tal vez las dos cosas, ¿no? Ahí está. Gracias por atenderme, doctor, y por este pantallazo también que lleva tranquilidad y que no es algo usual y también tiene que ver con el cuadro inmune de cada persona y con la exposición a este tipo de esporas. Sí, así es. Bueno, muchas gracias, que tengan buenas tardes. Igualmente. Leda Giussi es miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, matrícula nacional 108.630, hablando sobre esta enfermedad que causó la muerte del exfutbolista Javier Jacuzzi, de 43 años, llamada histoplasmosis.